Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día, aquí en Lancelot Televisión. Perdón. Hoy vamos a tener una entrevista especial. No todos los días tengo la suerte de poder hablar con alguien que haya integrado un equipo y que haya recibido el Premio Nobel. En este caso, el Premio Nobel de la Paz en el año 2017. Hoy vamos a hablar con Carlos Umaña. Él es médico, pero sobre todo es, ya decimos, integrante de un equipo. Voy a leerlo para no equivocarme, pero en verdad era una especie de asociación de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, que parece esa espada de Damocles que siempre tenemos, ¿no? Y esa amenaza constante, y en la que ellos tienen unos análisis, ¿no? y la importancia que tienen los países y cómo se pueden lograr desde el activismo un poco más pacífico, ¿no? Que en el fondo no deja de ser. Va a tener un encuentro en la Casa de los Arroyos, en la que hablará, disertará sobre todo esto y sobre también la participación de Lanzarote, porque también lo tengo que leer, era sobre la campaña de apoyo que ya la lanzó Lanzarote y la llevó al gobierno de Canarias, incluso llegó al Senado, que era la declaración de Lanzarote como zona internacional de la cultura de la paz, o algo así. Bueno, de todo esto y mucho más vamos a hablar con Carlos Umaña. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, es un placer estar por acá en Lanzarote, primera vez que estoy aquí. Sí. Claro, me imagino, de Costa Rica, usted es de Costa Rica. Yo soy de Costa Rica, también soy español y ahora estoy viviendo en Madrid. En Madrid, sí. Bueno, en Lanzarote conocía, no había estado, pero bueno, ya estando en España la conoce, por lo menos medianamente, ¿o le ha sorprendido algo de Lanzarote? Bueno, es que es muy interesante porque es una isla muy volcánica, ¿verdad? Que bueno, yo estoy acostumbrado a Costa Rica, es un país súper verde, muy verde, y Lanzarote, pues no. Me encanta el mar, ¿verdad? Entonces estar aquí, me siento muy a gusto. No, mar sí que tenemos y muy bonito, y el océano Atlántico es una maravilla. Vale, vamos por partes. Antes de hablar de cómo se integra y cómo es esa campaña, viene también para ofrecer su apoyo para que Lanzarote sea como no sé si lo decía mal, una zona internacional de cultura y paz. Una zona internacional de cultura de paz. La cultura de paz es algo que se viene promoviendo desde la UNESCO, ¿verdad? Que es la organización de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura, que existe desde 1945, y desde 1945 existe este concepto de la cultura de paz. Entonces se han ido de la mano de don Federico Mayor Zaragoza, que en paz descanse, que fue secretario general de la UNESCO. También se ha ido promoviendo la Zona Internacional de Cultura de Paz, y aquí en Lanzarote, tengo entendido, según me cuentan los amigos del movimiento aquí, ya ha habido mociones en el 2010, 2011 me parece. Sí, 2010 me dijeron también. Y la idea de la cultura de paz es que la gente entienda la paz desde la paz de verdad. Porque la paz no es solamente la ausencia de la guerra, ni es tampoco la ausencia de conflictos. Es decir, si pensamos en las relaciones humanas interpersonales, la ausencia de conflictos es prácticamente imposible porque siempre va a haber desacuerdos entre dos personas. La paz va de la resolución no violenta de conflictos. Que los conflictos se resuelvan sin violencia, y eso requiere de muchas cosas. Requiere de un esfuerzo activo, requiere de una cultura para entender qué es violencia y qué no es violencia y cómo rechazarla. Requiere de quitarnos de encima la deshumanización, la otredad, ¿verdad? De vernos en los ojos de las otras personas. Requiere un arduo esfuerzo diplomático de construir oportunidades de cooperación, construir puentes, construir acuerdos. Claro, pero vamos a lo que es el sentido común, porque claro, un conflicto se puede resolver sobre todo con diálogo y demás, pero aquí es como en el colegio, hay abusadores, hay unos fuertes y otros más débiles, y en los países igual, hay unos abusadores, o unos fuertes y otros débiles. Y hay un momento en el que el abusador, vamos a decirlo así, dice, yo ya no puedo ni discuto, paso a la fuerza. Entonces, ¿eso va a existir siempre o no? No. ¿No? ¿No? Ese es el intento de lo que estás hablando es de la ley de la selva, de la ley del más fuerte. Y por un lado existe, la civilización no va de la ley de la fuerza. La civilización va del Estado de Derecho, de obedecer las reglas, de que nos rijamos por reglas. Por eso es tan importante el derecho internacional, el apoyo al derecho internacional y al derecho local también. O sea, que si tenés, por ejemplo, en la escuela a un bully, a un abusador, el bully no es el que manda.
El que manda es la autoridad de la escuela, las reglas de la escuela. Lo mismo en una sociedad civilizada, no son las personas, los matones los que mandan. O sea, todo el mundo, todo el conjunto tiene que regirse por un sistema de reglas. Y eso es vital para la convivencia entre personas y entre pueblos. Claro, pero vamos a decir, por ejemplo, un país como Estados Unidos. Estados Unidos muchas veces las normativas de la ONU o cuestiones internacionales, cuando llega un momento si no le interesa, o no aporta dinero, o se sale, o ¿no? Bueno, los líderes de Estados Unidos, como por ejemplo ahora Trump, y eso lo que hace es socavar el orden internacional y socavar los esfuerzos de paz. Si estamos hablando de paz, es irnos por el otro lado, es irnos por el respeto del multilateralismo, por el respeto del derecho internacional. Lo que hace Estados Unidos cuando toma ese tipo de actitudes es ir en perjuicio de la paz de todos los pueblos. Entonces, eso es algo que nosotros como personas, como ciudadanos de a pie, todas las voces tenemos que oponernos a eso. Y eso va no solamente desde la opinión grande, ¿verdad? De decir, de los gobiernos centrales que opinen o que tomen injerencia sobre las relaciones internacionales, sino que va desde las relaciones interpersonales. Si nosotros podemos concebir la paz, la no violencia, como personas, en nuestra paz interior y en nuestras relaciones interpersonales más íntimas, también lo podemos concebir a nivel social y a nivel internacional. Vale, entonces vamos un poco hilando, porque ahí tú has dicho algo, que la importancia de los países que no tenemos armas nucleares. Ajá. Entiendo que es para ejercer también una especie de, porque ¿cuántos países son? 9, me decías, los que tienen, y somos más los que no tenemos, pero los que mandan o los que pueden liarla son ellos. Entonces no sé qué se puede hacer desde los países que no tenemos. A ver, es que las armas nucleares, el que haya 9 países que tienen armas nucleares, es un síntoma de una enfermedad grande y global, que es el nuclearismo, que es una idea que se ha permeado en la sociedad global de que las armas nucleares son necesarias para la seguridad y que las armas nucleares dan prestigio y dan poder. Hemos estado a punto de una guerra nuclear a gran escala públicamente, de lo que sabemos, en 6 ocasiones. Y estamos en el 2026 en el riesgo más alto de la historia de una guerra nuclear a gran escala. Según el reloj del apocalipsis, estamos hablando de menos 85 segundos para la medianoche, siendo la medianoche la guerra nuclear a gran escala. Una guerra nuclear afecta absolutamente a todas las personas de todo el mundo. A nosotros se nos dio el Premio Nobel de la Paz en 2017 por 2 razones. Por generar conciencia sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y por nuestros esfuerzos en conseguir el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que fue un tratado que se negoció en la ONU en julio del 2017. Un tratado que en ese entonces lo negociaron, que contó con el voto favorable de los países que estaban en ese momento, de 122 países, de 2/3 de la comunidad internacional. Un tratado que ahora lo han firmado 100 países. 100 países de 196, estamos hablando de una clara mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Que son países que se han empoderado, que no han dejado que conciben el riesgo nuclear como un riesgo global, que se ven como partes interesadas en el desarme nuclear y que están tomando cartas en el asunto. ¿Y qué es la carta principal aquí? El cambio discursivo. Que las armas nucleares sean vistas universalmente como algo que hay que rechazar. Y ahora, con la existencia de este tratado, así es. O sea, ya no hay puntos intermedios para los gobiernos. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. Y un país que no firma el Tratado sobre la Prohibición está diciendo que las armas nucleares son aceptables. ¿Y quiénes no han firmado? ¿O quiénes dicen que son aceptables? ¿Los que las tienen? Bueno, los que las tienen, porque, claro, veamos a ver por qué las tienen, ¿verdad? Porque son 9 países actualmente: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido, que son los primeros 5 en tenerlas, y luego India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Y Corea del Norte las adquirió en el 2005, ¿verdad? O sea, después de fallos diplomáticos con Estados Unidos. Pero si hablamos de cuando cayó el telón de acero en 1990, 1991,
1991 era el punto de más baja tensión, que el reloj del apocalipsis marcaba menos 17 minutos. Eso hubiera sido el momento ideal para deshacernos de las armas nucleares. ¿Y por qué no se hizo? No se hizo porque las armas nucleares se habían convertido en símbolos de estatus, en la moneda del poder. Y existía esa idea de que un país que tenía más armas nucleares, un país desarrollado, que era más fuerte, etc. Entonces lo que tenemos que hacer ahora como comunidad internacional es ponernos de acuerdo en decir que estas armas son inaceptables, que la disuasión nuclear no es un mecanismo legítimo para conseguir la seguridad, que es un mecanismo bastante riesgoso, y eso es ese cambio normativo, ese cambio discursivo, lo que hace que las armas nucleares no sean un activo estratégico, que hace que los países al final rechacen tener armas nucleares, que un país que tenga armas nucleares no sea una potencia nuclear, sino un peligro nuclear. Pero la pregunta es esa, ¿cómo se va a convencer a alguien que tiene la fuerza para que deje de tener la fuerza? Porque al final es la fuerza, es el poder que... Sí, pero eso lo hemos hecho en la historia de la humanidad, se ha hecho varias veces. Por ejemplo, las armas químicas y las biológicas. Las armas químicas, hoy en día sería impensable que un país se llamara una potencia química o que basara su seguridad en armas biológicas, pero en los 70s las armas químicas eran parte de la estrategia de la OTAN. Y eso se logró cambiar con la estigmatización. Por ahí vamos con las armas nucleares. Y hay que tener claro, o sea, es un riesgo altísimo en el que estamos ahora, el más alto de la historia, pero no estamos ante una amenaza natural, ¿verdad? No es un desastre natural, no es un asteroide, es un invento humano y una crisis política. Es cuestión de ponernos de acuerdo, es cuestión de cambiar el discurso. Y ahí es donde los países que lo han firmado actualmente son los países, o sea, que costó llegar ahí porque la prohibición, cuando yo empecé a ir a la ONU en el 2013, nadie hablaba de la prohibición. Era algo que a la gente no mencionaba la prohibición porque era enfrentarse con los grandes poderíos militares y económicos del mundo. Logramos ese apoyo a la prohibición a través del apoyo regional de Latinoamérica, que ya constituye una zona libre de armas nucleares, de África, del sudeste asiático, y así se fue consiguiendo la prohibición en grandes bloques. Ahora estos 100 países, ninguno ni tiene armas nucleares, ni está bajo el paraguas nuclear, es decir, no tienen una alianza militar en la que dependen de las armas nucleares para su seguridad. Y ahí es donde entra España. Que España, si España firma el Tratado sobre la Prohibición ahora, sería un cambio, o sea, produciría un efecto estigmatizante y un cambio discursivo bastante fuerte, porque sería un país que está activamente rechazando esa dependencia en la disuasión nuclear, que ojo, ya lo ha hecho públicamente España, pero no institucionalmente, no oficialmente a través de un tratado de prohibición. Claro, es que sí, es todo muy interesante lo que está diciendo, lo que pasa que es eso, a ver cómo convencemos a nosotros. ¿Por qué dice que estamos en la situación más crítica de eso? ¿Por el conflicto en Irán o por otros conflictos, por la polarización de los gobiernos, por los mandatarios que tenemos en los países quizás más decisivos? ¿Por qué? Son muchas razones. El Boletín de Científicos Atómicos, que es una organización que existe desde 1945 y que fue formada por muchos de los científicos que crearon la bomba atómica en el proyecto Manhattan, ellos hacen un análisis todos los años. A partir del 47 son los que sacaron el reloj del apocalipsis para definir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de este riesgo. Y para el informe del 2026 han hecho este informe, para resumirlo así, bueno, de forma muy resumida. Para resumirlo, sí. Sí, es los tres factores principales que alteran esto. Por un lado es la pérdida del orden mundial y la ligereza con la que los líderes de los estados nucleares hacen amenazas con sus arsenales. El segundo factor es la crisis climática y el potencial que tiene la crisis climática de generar y agravar conflictos bélicos. Y el tercer factor es el desarrollo tecnológico y las tecnologías emergentes, y que esto de las tecnologías emergentes volatiliza muchísimo el riesgo y acorta el plazo de decisiones que se necesita para tomar una decisión sobre si se hace un ataque nuclear o no. Vale, una pregunta ya que le tengo, porque a veces esto es muy de película. Es que así es. Es de película. Así es. ¿Por cuántas manos toma una decisión, por ejemplo, Trump, vamos a decir Trump, o Xi Jinping o Putin, u otros, deciden, atacamos,
¿En cuánto tiempo se activa? ¿Cuánta gente interviene? Porque ¿cuánta gente sabe, puede acceder a un código? O, no sé, ¿alguien se podría saltar la cadena? O... No, es una decisión casi siempre unipersonal, ¿verdad? En la que influye alguna gente, pero la decisión por intención, capricho, lo que sea, es del mandatario, ¿verdad? Putin, Trump. En China, yo no conozco exactamente cómo es la decisión, pero se sabe muy a ciencia cierta de cómo es en Estados Unidos. Si uno ve, por ejemplo, siempre hay cerca del presidente, el mandatario, cerca de Trump, hay un tipo con un maletín que le dicen la bola de fútbol nuclear. Ahí donde están, es un maletín cerrado donde están todos los códigos nucleares y donde está un librito negro que es y va siempre con él. Va siempre con él. O sea, no puede en cualquier momento siempre la amenaza está presente. La amenaza está presente y es que de hecho los países nucleares, especialmente solo China no, pero los demás países tienen una política de lanzamiento bajo advertencia. Eso significa que cuando detectan un ataque entrante, no se esperan a que el ataque destruya, o sea, llegue para lanzar el contraataque. Porque el principio es o las usás o las perdés, ¿verdad? Pues la idea de que este ataque entrante va a destruir los arsenales, entonces hay que usarlos antes de que llegue. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos radares que detectan el ataque entrante se han equivocado muchísimas veces, muchísimas. Han detectado destellos solares, bandadas de gansos, nubes de tormenta, como si fueran un ataque entrante. Y las personas que están ahí en las consolas tienen que determinar si es una amenaza... cuestión de segundos casi o de minutos. De minutos, ¿verdad? Y ahora, pues con el desarrollo de misiles cada vez más rápidos y con la inteligencia artificial, este plazo de decisión se vuelve, por un lado, más rápido, ¿verdad? Hay menos tiempo para decidir y es una decisión que cada vez está menos en manos humanas, ¿verdad? Porque se interpreta lo que dice la IA como verdad. Entonces, sí. Entonces, si estamos en una situación de guerra, por ejemplo, hace unas semanas que Trump dijo, hoy muere una civilización. Esta noche muere una civilización. Fue lo que dijo Trump. Fue una amenaza velada de un uso de armas nucleares, claramente, porque para matar a una civilización, ¿cómo hacer? Porque, por ejemplo, si Estados Unidos quisiera emplear en Irán armamento nuclear, se funde el país, ¿no? Lo podría aniquilar. Sí, la cosa es que existe el tabú nuclear, ¿verdad? Que esa es la idea de que no se pueden utilizar armas nucleares, ¿verdad? Que existe que está esa contradicción con la disuasión nuclear. Porque se entiende que las armas nucleares no se pueden usar, sin embargo la disuasión nuclear depende de una amenaza creíble de que se van a utilizar armas nucleares. Entonces existe esa contradicción. Cuando se rompe el tabú nuclear, cuando se utilizan las armas nucleares, ahí entonces se cae esa contradicción y cuando se rompe el tabú nuclear es mucho más fácil que se utilicen armas nucleares en cualquier sentido y que de ahí pase a una guerra nuclear a gran escala es muy fácil. Entonces, si Estados Unidos o Israel deciden usar armas nucleares en Irán, de que eso derive en una guerra nuclear a gran escala y que se cargue el mundo entero, es muy fácil. Es muy fácil, madre mía. Y es que hay que ver también no solo el riesgo y no solo las implicaciones económicas, porque hay un costo enorme, las armas nucleares, $120 mil millones al año se están invirtiendo en armas nucleares, sino también cuál es el costo en las relaciones internacionales, qué es lo que ha implicado la política basada en armas nucleares para el mundo, ¿verdad? O sea, hubiera habido guerra fría sin armas nucleares, por ejemplo. Y vemos ahora, si vemos el panorama actual, ¿quién está invadiendo a quién? Rusia está invadiendo Ucrania, Estados Unidos e Israel están invadiendo a Irán. Países con armas nucleares invadiendo a países que no tienen armas nucleares. O sea, las armas nucleares, lejos de traernos la paz, lo que hacen es envalentonar la agresión bajo un paraguas de impunidad y envenenan las relaciones internacionales. Madre mía. Porque no sé cómo valoras cuando Estados Unidos e Israel justifican sus ataques a Irán por cuestiones para evitar que se armen nuclearmente. No sé si eso Esa es una excusa que no tiene ningún fundamento, eso se ha requete probado porque los ataques se han hecho cuando ha habido negociaciones para llegar a un acuerdo con el de Irán. El acuerdo del 2015 que había firmado el plan de acción conjunta, el plan integral de acción conjunta que se había negociado en el 2015, se lo trajo abajo Trump a insistencia de Israel. El año pasado,
cuando atacaron a Irán bajo la misma premisa, había negociaciones para llegar a un mismo tratado. De hecho, Israel, que fue el primero en atacar, lo primero que hizo fue atacar a los que estaban negociando, a los negociadores. Y ahora que se estaba negociando en Ginebra un acuerdo similar, hacen este ataque. La inteligencia tanto estadounidense como mundial estaba de acuerdo en que Irán no está desarrollando armas nucleares. Ese ataque era, desde ese punto de vista, completamente injustificado. ¿Pero enriquecimiento de uranio y todas esas cosas? Sí, el enriquecimiento de uranio, bueno, el enriquecimiento de uranio no es ilegal bajo el derecho internacional, ¿verdad? Ni tampoco bajo los compromisos que había adquirido Irán en ese momento. Irán es parte del Tratado de No Proliferación, cosa que Israel no es. El Tratado de No Proliferación, que es un tratado que entró en vigor en 1970, como bien lo indica, no proliferación es que los demás países no tengan armas nucleares, pero también tenía otros dos pilares, que es que el desarme nuclear, que los 5 países nucleares que había en ese entonces se comprometían a desarmarse, y luego el tercer pilar es el derecho inalienable a desarrollar la energía nuclear. Ese derecho inalienable no le pone frenos al enriquecimiento de uranio, ¿verdad? Pero hay un riesgo de proliferación, claro, en la energía nuclear, porque si bien el uranio que se necesita para las armas nucleares tiene que ser enriquecido más del 90% y para las centrales nucleares es un 4%, la tecnología para pasar de 0.025 al 4% y luego del 4 al 90% es esencialmente la misma, es centrífugas. Y hay un riesgo de proliferación a lo militar, que de hecho lo vemos con India y Pakistán. India y Pakistán y bueno, Israel desarrollaron su programa militar a partir de su programa civil, de las centrales nucleares. Entonces, pues bueno, no hay un límite. O sea, Irán no estaba contraviniendo sus obligaciones internacionales. Lo que sí, alguna gente dice, es como una ambigüedad estratégica, ¿verdad? Como ellos tienen ese embargo, o sea, como una ficha de negociación, están enriqueciendo el uranio para poder tener algo con que negociar. Sin embargo, no tenían una estructura y tenían una ley, también una fetua, y una fetua es la interpretación legal del Islam de no desarrollar armas nucleares. Yeah. Claro, porque al final uno estaba pensando, dice, siempre en el nombre de eso, porque me acuerdo la guerra con Irak, era las armas de destrucción masiva, luego se demostró que no las tenían y demás, y parece que siempre es eso. Me decías antes que esta guerra atiende más a un capricho de Israel, me decías. Sí, porque no había, digamos, esto, yo no puedo decir si a la larga Irán va a desarrollar armas nucleares o no, o si esa es la intención, pero por lo menos una amenaza inminente definitivamente no lo era. ¿Verdad? El tener uranio enriquecido no lo tenían al 90%, sino al 60%. El paso técnico a pasar al 90% ya era poco, pero también tienen que tener una estructura armamentista. Vemos otros países, por ejemplo Japón. Japón tiene reactores con plutonio. Ellos si quisieran con el plutonio no hace falta enriquecerlo, ya en sí es un combustible que puede servir para tener armas nucleares. Entonces Japón podría tener armas nucleares mucho más rápido que Irán, por ejemplo. Pero Japón y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial fueron como cortocircuitados, ¿no? Militarmente, no sé si eso puede ser activo, ¿no? Porque también la verdad que rearmar a Alemania es Europa, pero Alemania es Alemania, o sea que a veces da un poco de miedo que también tuviera Alemania armas nucleares. Sí, bueno, que tiene armas nucleares en su territorio que son estadounidenses. ¿Ah, sí? Sí, Estados Unidos tiene armas nucleares en 5 países de la OTAN, Alemania es uno de ellos. En la OTAN, y los tiene repartidos también, me imagino, por otros lugares del mundo de Estados Unidos. Armas nucleares no, ¿verdad? Porque el interés es estar cerca de Rusia. Submarinos, a lo mejor sí, no sabemos dónde están los submarinos. Eso es muy difícil de identificar dónde están los submarinos. Eso es parte de la estrategia de lo que se llama la triada nuclear. La triada es en tierra, mar y aire. Y la idea con los submarinos es siempre, como nadie sabe dónde están, es mantener esa carta bajo la manga, de que uno sí puede saber dónde están los portaaviones y los bombarderos y dónde están los silos con los misiles, pero nunca va a saber dónde están los submarinos. Entonces un país, por más destruido que esté, un país nuclear siempre va a tener la posibilidad de bombardear. Claro. En la Guerra Fría, y vamos a decir, porque yo me crié, yo era un niño, en los 80, los primeros 80, y yo creo que debe ser el 84, había una película
que se llama La Zona Muerta. ¿Ha visto la película La Zona Muerta? No, no la he visto. La Zona Muerta va de un hombre que tiene unos poderes que estrechando la mano va a ver el futuro. Entonces va salvando cosas, va haciendo, y entonces un día le da la mano a una persona que se va a presentar al gobierno de no sé qué, y ve que va a ser presidente, y luego ve que va a ser el presidente que va a apretar una bomba atómica. Entonces él tiene que ir a matarlo. Entonces la película, por eso y cuenta, no voy a decir más, luego le cuento algo más. Pero lo que sí quiero decir que había películas de tensión, no sé si ahora usted detecta más tensión. Y no. Sin embargo, yo creo que el momento aquel, nosotros estamos todos los rusos y los americanos, y ahora como que los rusos, de repente Trump se lleva bien con Putin, de repente. Pues no sé si hay menos tensión, el hecho de que entre... Pero antes ha dicho que no, que sí la puede haber. O sea, hay menos tensión en ese frente, ¿verdad? Porque Trump incluso, parte de las promesas de campaña era que la guerra de Ucrania va a terminar al día siguiente de que él asumiera la presidencia. Pero sí es cierto de que por lo menos hay comunicación entre Estados Unidos y Rusia, y eso es muy importante porque en la administración Biden no la había. En el 2022, en octubre, por ejemplo, cayeron unos misiles del lado polaco, en una granja polaca, mataron a 7 personas. Polonia es parte de la OTAN y están protegidos bajo el artículo 5 de la OTAN, que un ataque a uno es un ataque contra de todos. ¿Qué es lo que pasa? Que si hubiera sido un ataque de Rusia, se tiene que meter la OTAN y eso puede escalar rápidamente a una guerra nuclear a gran escala. Resultó que era un accidente del lado ucraniano, ¿verdad? Que Ucrania había disparado esos misiles por accidente. Pero 36 horas después del incidente no había habido ninguna comunicación entre Estados Unidos y Rusia. 36 horas después. Y cuando hablamos de que los malentendidos, cuando hablamos de que la toma de decisiones se tiene que dar en 6 minutos, esa falta de comunicación era en ese momento muy, muy, muy preocupante. O sea, por lo menos entre todo lo que estamos viendo, por lo menos ahora hay cierta comunicación y eso se puede rescatar. Pero volviendo a la cultura popular, ahora no hay tanta preocupación por una guerra nuclear a gran escala como más bien si vemos en la ciencia ficción hay cierta glorificación de la bomba nuclear. Uno ve películas en los 90s, estaba esta del Día de la Independencia, estaba Stargate, ahora los Avengers, ¿verdad? La bomba nuclear es la heroína, ¿verdad? Que salva a la humanidad de los alienígenas feos y malos que todos los alienígenas iban a atentar contra toda la humanidad. En los 40s, esos alienígenas feos y malos, ¿quiénes eran? Los japoneses, ¿verdad? Esa idea de la otredad tan extrema, ¿verdad? De ver al otro, de deshumanizar al oponente, al adversario, ya no es un adversario, es un enemigo que hay que deshacer. Eso es parte de lo que tienen las armas nucleares. Madre mía. Don Carlos Umaña, es que me están diciendo que nos hemos ido muchísimo de tiempo, llevamos casi media hora y le había dicho 20 minutos y además tiene que estar en 18 minutos también sí. En la casa de los Arroyo. Ha sido un verdadero placer, podríamos estar hablando, la verdad que claro. Tengo la suerte de entrevistar todos los días a todo el mundo, es interesante porque es interesante igual un agricultor, un tal, que alguien que ha recibido el premio. A todo esto, ¿cómo es recibir el premio Nobel? En Oslo fue, se puso elegante, ¿Cómo es eso de recibir un Nobel? Bueno, para el premio Nobel como tal uno va en un traje, bueno, como esto, pero con corbata, sí. Y luego hay un banquete, que ya ahí sí es que ir con smoking y demás. Pero, a ver, es algo formal, excepcional, muy bonito, pero los noruegos son como más sencillos con las cosas. Entonces es algo muy bonito, pero a la vez casi casero. Son fríos, ¿no? No, fríos no. Fue más bien como cálido, ¿verdad? ¿Ah, sí? Porque, qué sé yo, el banquete oficial es en el Gran Hotel, que imagino que a principios de siglo era como un superhotel, pero que ahora para los estándares normales es un hotel muy bonito, pero ya más pequeño. Y se siente, no sé, muy acogedor, ¿verdad? Que está, qué sé yo, la familia real por ahí. Claro. Está el presidente del Comité Nobel. O sea, es algo como que uno se siente muy cercano a figuras muy importantes. No, y luego cuando hay un estado con gente de la talla de ustedes, gente que está haciendo cosas importantes y otros premios, no sé si coinciden con el de física o el de medicina o el de lo que sea, ¿no? No, ahí no, porque ellos lo reciben todos en Estocolmo y claro. La Paz la separamos en Noruega. Sí. No, porque también esto es un poco como cuando la gente dice
no sé, ganas el Mundial de Fútbol España, pero hay gente que dice, mira, yo fui de taekwondo, pero fui a las Olimpiadas y allí estaba con Usain Bolt, con tal, ¿sabes? Con los grandes también de la historia. En otras ocasiones sí, claro, uno a partir de que lo recibe, bueno, en la ceremonia sí había algunos premios Nobel que llegaron a la ceremonia, pero luego uno coincide también en otros eventos, sí, claro, ha sido que nos dieran, ¿verdad? Que no es solo a mí, sino a nuestro grupo, ha sido una plataforma enorme. Bueno, aquí estoy hablando precisamente por el premio Nobel que nos lo dieron y que nos ha abierto muchas puertas, pero también nos abre el mundo, es otro mundo. Pues la verdad que sí, pues ha sido un verdadero placer, don Carlos. Bueno, y antes de terminar, sí quiero, bueno, España tiene que firmar el Tratado sobre la Prohibición. O sea, y eso es algo en lo que todos los ciudadanos españoles pueden comprometerse y pueden pedirle al gobierno que lo haga. Entonces, ahora ¿Pero se ha manifestado en contra del gobierno de hacerlo? No, pero no lo ha hecho. Pero no lo ha hecho. No, pero no lo ha hecho. Entonces es importante. Sánchez tiene tantas ganas de llevarle la contraria a Trump que... Bueno, ojalá. No, y Sánchez se ha manifestado en contra de la disuasión nuclear, pero hace falta que concrete esa postura en un compromiso institucional firmando el TEPAN. Entonces, en España existe la Alianza por el Desarme Nuclear, que es una coalición de 65 organizaciones, y que a todos los españoles les pido que visiten desarmenuclear.org. Ahí hay una petición para que la firméis también. ¿Vos también? Sí, para que Pedro Sánchez firme el Tratado sobre la Prohibición, que a lo mejor sí toma la decisión, pero que es una decisión que tiene que ir acuerpada también por el resto del pueblo español, que ya España de por sí es bastante antinuclear. O sea, en el referéndum del 86 para pertenecer a la OTAN, uno de los compromisos fue el rechazo absoluto a las armas nucleares, y es un rechazo que se ha refrendado muchas veces después. Una de las ocasiones es, por ejemplo, el Código Penal de 2015 prohíbe explícitamente las armas nucleares en España. Pues esperemos que el gobierno esté a la altura y que también que lo formalice, ¿no? A través de esa firma. Don Carlos Muñoz, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar por acá. Gracias. Escucharon, ¿no?, a Carlos Umaña, en este caso como integrante, ¿no?, de esa asociación, ¿no?, de la campaña para la abolición de las armas nucleares, también director de la Alianza, esto ya es como, decíamos, una filial en España, la Alianza por el Desarme Nuclear, y en definitiva un poco que España y todos los países que no tienen armas nucleares también se hagan fuertes y que se indique, ha dicho que se pudo con las armas químicas eliminarlas y también, bueno, pues con las armas nucleares que son, bueno, las que marcarían también quizás lo que sería la desaparición del planeta, o sea que no sé, yo no veo la manera en quien quiera estar a favor de eso, pero bueno, hay que activarse y también hacerlo a través de estas firmas y por supuesto estaremos muy pendientes también de todo el desarrollo de la carrera de Carlos Umaña, que no deja de ser un premio Nobel en 2017 de la Paz y con su colectivo, y la verdad que bueno, siempre es un motivo de orgullo y satisfacción, como dice quien tiene la suerte de hacer esta entrevista. Nosotros más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.